Esto que escribo es tanto una advertencia como un ligero llamado de auxilio. Me veo sin muchas opciones de a quién acudir y sé que esta comunidad suele ser de gran ayuda en estas situaciones. Hace unos meses, en julio, mi novia Debbie y yo fuimos a un festival de música en un pequeño pueblo de Wisconsin llamado Twin Lakes. El festival duró desde el jueves hasta pasada la medianoche del domingo. Así que, cuando finalmente salimos del último espectáculo, ya era bastante tarde. Debbie y yo somos veteranos de este festival, habiendo asistido durante los últimos 4 años. Es conocido entre los asistentes que la señal del celular se va después del primer día, probablemente debido a la combinación de estar en un pueblo pequeño y la gran cantidad de gente en un espacio reducido. Sabiendo esto, no contábamos con el GPS de nuestro teléfono para guiarnos. Sin embargo, no estábamos preocupados ya que, como mencioné, ya conocíamos el camino de regreso a casa. Desafortunadamente, nuestro camino habitual estaba bloqueado. Al ver las luces rojas y azules parpadeando a lo lejos, supimos que uno de los asistentes al festival había sido atropellado. Después de esperar 20 minutos sin movernos, Debbie y yo decidimos buscar otra ruta. Dimos la vuelta y comenzamos a conducir en la dirección opuesta. Pronto encontramos una calle lateral y decidimos tomarla. Este camino era oscuro. Muy oscuro. Tan oscuro que tuve que conducir despacio y encender las luces altas. Siendo fanático de las películas de terror, hice un comentario a Debbie sobre el ambiente escalofriante. Aunque se rió, pude notar el miedo en su voz y en sus ojos. Siendo el novio cariñoso que soy, decidí asustarla aún más. ¿No soy un gran novio? Cambié de la música en el auto a la radio y sintonicé una estación de AM que solo emitía ruido blanco a todo volumen. Comencé a hacer comentarios aterradores a Debbie con diferentes voces, cosas como nos están observando y esta noche parece una buena noche para morir, ¿no crees? Por alguna extraña razón, Debbie no encontró mis chistes muy divertidos y siguió intentando apagar la radio. ¡Qué aguafiestas! Acepté dejar de burlarme y le propuse que todo podría terminar si continuaba con el juego un poco más, eligiendo una estación de radio AM al azar para que la escucháramos. Con un suspiro de exasperación, Debbie se inclinó hacia adelante y giró el dial sin pensarlo. La estación en la que se detuvo fue la AM 630. Ella realmente se llevó el premio al espanto con esa elección. Lo que escuchamos solo podría describirse como una niña cantando con una voz aguda y distorsionada. Inmediatamente, empecé a reírme de su selección, ya que era precisamente lo que esperaba que encontráramos y mucho más. Saqué mi teléfono y grabé un vídeo de nuestras reacciones para Snapchat, que compartiré más adelante. Continué riendo mientras Debbie se reía con nerviosismo. En realidad, me pareció extraño y un poco desconcertante, pero no quería que ella lo notara, ya sabes. La típica actitud de macho. Seguí adelante, volví a la música del auto y continuamos nuestro viaje a casa. Unos minutos después de cambiar nuevamente, la música se interrumpió y mi tono de llamada agudo llenó el auto con un sonido ensordecedor. El número era extraño y decía que era de Rusia, así que lo ignoré. Recientemente había comprado una URL de GoDaddy y cometí la tonta decisión de no hacerla privada, por lo que mi número de teléfono móvil se hizo público para todos los spames. Esto significó que recibir llamadas de números aleatorios se volvió algo común, por lo que esta llamada no me molestó demasiado. Aunque sí un poco. La mayoría de las llamadas spam que recibí eran nacionales y se recibían durante las tardes de los días laborables. Nunca había recibido una tan tarde, casi a la 1 de la mañana de un domingo, y mucho menos una de Rusia. Poco después de rechazar esa llamada, recibí otra. Esta vez era de un número internacional, pero de Marruecos. Supuse que era la misma persona de antes, usando el mismo generador de números aleatorios, y una vez más ignoré la llamada. Pasaron unos minutos cuando, lo adivinaste, otra llamada. Esta, sin embargo, era de Phoenix, Arizona. Como era una llamada doméstica y ya estaba lo suficientemente molesto como para responder y regañar a la persona del otro lado, contesté. Ojalá no lo hubiera hecho. Pregunté enojado, hola, varias veces y no obtuve respuesta. Normalmente, eso sería mi señal para colgar, pero estaba molesto y me sentía persistente, sin mencionar que Debbie estaba mirando, y ya sabes, la típica actitud de macho.
Sabía que había alguien allí porque podía escuchar un poco de estática de fondo y el leve sonido de alguien respirando. Escucha, sé que estás ahí. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué podrías estar intentando vender a esta hora? El silencio duró unos segundos más, antes de que se rompiera. Empecé a escuchar música. Pero no cualquier música. Era el mismo tipo de música que escuchamos en la espeluznante estación de radio que habíamos apagado justo antes de recibir las llamadas. Sentí que mi rostro se ponía rojo y me quedé paralizado, con el teléfono aún en la oreja. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado así, antes de que me sacaran de mi trance. No me había dado cuenta de lo que me había sacado de allí hasta que Debbie rompió el silencio en el auto. Uf, ¿qué quiere? Miré por el espejo retrovisor y vi a qué se refería Debbie. Había una camioneta detrás de nosotros que había encendido sus luces. El conductor lo hizo de nuevo, un rápido destello de sus luces altas en nuestra dirección. No tenía idea de lo que podrían querer. Iba a una velocidad de 5 a 10 millas, por lo que no era porque estuviera obstruyendo el tráfico. Era una carretera de 2 carriles sin tráfico en sentido contrario, por lo que incluso si tuvieran prisa, podrían habernos adelantado fácilmente. En ese momento, todavía estaba en la llamada telefónica y aún no había escuchado nada más que la música que venía del otro lado. Por alguna razón, no colgué y estaba demasiado distraído por el conductor de la camioneta para intentar obtener más información del llamante. Después de unos 30 segundos de estar peligrosamente cerca de nuestro auto, la camioneta finalmente comenzó a cambiar de carril en un intento de adelantarnos. Estaba oscuro, por lo que no podía ver el interior del auto del conductor a través del parabrisas, y cuando estuvieron a nuestro lado, notamos que sus ventanas estaban muy tintadas, definitivamente más allá del límite legal. En ese momento, no le di mucha importancia, ya que pensé que nos adelantarían rápidamente y que pronto se alejarían. Eso no sucedió. La camioneta se colocó delante de nosotros y lentamente comenzó a frenar. Alarmas rojas por todos lados. Había leído suficientes historias de encuentros criminales para saber que esto fácilmente podría ser una trampa, para robarnos, o algo peor. Sabía que tenía que ser astuto para evitar problemas. Debbie, por otro lado, no estaba pensando con tanta claridad. Cansada, ansiosa por llegar a casa y ahora irritada al límite por este conductor, rápidamente extendió su brazo y presionó con fuerza la bocina de mi auto. No era la primera vez que hacía esto y es algo que realmente detesto. Siempre le digo que algún día nos meterá en una confrontación seria, una confrontación que tendré que manejar yo. Así que normalmente tomo su mano rápidamente y la retiro de la bocina. Esta vez, sin embargo, me quedé paralizado. En ese momento todavía estaba en la llamada con la misteriosa persona, inconscientemente paralizado por el audio escalofriante que sonaba en mi oído. Desde el teléfono lo escuché, la bocina de mi auto. Se retrasó un nanosegundo y sonaba muy lejano, pero sabía que era lo mismo. Escuché la bocina de mi auto proveniente del otro lado de la llamada. Quienquiera que estuviera en esa camioneta era la persona con la que estaba hablando. La persona que nos llamó con los números sospechosos. La persona que estaba tocando la misma estación de radio que habíamos descubierto al azar. Y ahora, la misma persona que casi logra que nos detengamos por completo en medio de una carretera secundaria de Wisconsin, a la 1 de la madrugada. Luchar o huir es algo curioso. Es muy impresionante lo rápido que tu mente puede procesar información cuando está impulsada por el miedo. En lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, mi mente corrió con la posibilidad de alcanzar el bate de béisbol que guardaba en el asiento trasero y atacar a este conductor con todas mis fuerzas. Esa fantasía rápidamente se desvaneció, cuando me imaginé a un grupo de hombres adultos con armas saliendo del camión, matándome y haciéndole Dios sabe qué a Debbie. Doy gracias a Dios hasta el día de hoy porque la estúpida actitud de macho llegó a su fin en ese mismo momento. Rápidamente y sin pensar, pisé el acelerador y giré bruscamente alrededor del camión, ganando tanta velocidad como pude. Puede que no tenga el coche más rápido del mundo, pero está en bastante buenas condiciones. Fue más que suficiente para escapar de la vieja y desgastada camioneta que nos perseguía. Después de unos 10 minutos de exceso de velocidad, ignorar las señales de alto y vivir todas mis fantasías de Vin Diesel, estábamos de regreso en las áreas más pobladas de nuestra ruta. No había señales del camión. Debbie, que me estuvo gritando durante los primeros minutos de esta fuga,
Se vio reducida a llorar en silencio mientras apretaba una almohada contra su pecho. Mi adrenalina se había agotado y ahora me sentía tembloroso. Habíamos estado conduciendo en un silencio sepulcral todo este tiempo, así que me incliné para recoger mi teléfono del suelo del coche. Pensé que ambos podríamos beneficiarnos de un poco de música alegre para ayudar a aligerar el ambiente, ya que ambos claramente no estábamos ansiosos por discutir lo que acababa de suceder. Cogí el teléfono y pulsé el botón de inicio. La pantalla se iluminó, y vi que todavía estaba en medio de una llamada. Nunca colgué el teléfono antes de alejarme a toda velocidad y aparentemente, tampoco lo hizo la misteriosa persona del otro lado de la línea. Nos acercamos a un semáforo en rojo y reduje la velocidad hasta detenerme. Fue entonces cuando me acerqué el teléfono a la oreja. Mi respiración era indudablemente audible en este punto. Al principio me encontré con el silencio, aparte del mismo ruido blanco apagado de antes. El silencio fue roto por la persona que llamó. Con voz profunda, escuché una frase que llenó mi cuerpo de escalofríos nauseabundos. «Casi te atrapo», fue lo que escuché antes de que la llamada se cortara. Debí haber parecido en shock, ya que Debbie me preguntó nerviosamente qué estaba pasando. Simplemente negué con la cabeza sin decir una palabra y continué conduciendo. Unos 30 minutos después, llegamos a casa. Estábamos tan cansados que entramos. Decidimos dejar el desempaque del auto para el día siguiente y nos fuimos a la cama sin molestarnos en ducharnos. A la mañana siguiente, cogí las llaves y fui a acercar el auto a la entrada de nuestro apartamento para facilitar el proceso de vaciar todo nuestro equipo de campamento. Llegué al auto y cuando presioné el botón de desbloqueo en el llavero, no escuché el sonido de las puertas al abrirse. En cambio, escuché el ruido sordo de las cerraduras que permanecían igual. En nuestro cansancio la noche anterior, nos habíamos olvidado de cerrar las puertas. Miré dentro del auto y vi que todo parecía estar todavía allí, incluido algo de dinero en efectivo que estaba visiblemente esparcido sobre el asiento del pasajero. Pensé que habíamos tenido suerte y procedí a entrar. Inmediatamente supe que algo andaba mal. Fue el olor. Lo sepas o no, cada persona tiene un olor. Puedes olerlo al entrar en ciertas casas o al oler la ropa usada de alguien. En ese momento, estaba percibiendo un olor que no me pertenecía ni a mí ni a Debbie. No era malo, pensé, pero era innegable, un poco a humedad, con un toque de mentol. Salí del auto y lo inspeccioné una vez más. Una vez más, nada parecía fuera de lugar. Respiré hondo y me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas. Una vez más, me subí al asiento del conductor, esta vez ignorando el olor inusual. Metí la llave en el contacto y encendí el coche. Casi me salto del susto cuando la radio empezó a sonar. Podría haber jurado que la habíamos apagado, pero diablos, pensé que también habíamos cerrado las puertas. No fue la radio encendida lo que me asustó. Fue el hecho de que la radio estaba en su configuración más alta, y estaba sintonizada en AM 630. Casi podía oír mi corazón latiendo rápidamente mientras miraba la consola con los ojos muy abiertos. Sabía, de hecho, que habíamos cambiado a la configuración AUX. Simplemente lo sabía. La estación de radio ya no reproducía los inquietantes sonidos de la noche anterior, y ahora transmitía los sonidos de algún oscuro programa de radio o canal de noticias. En ese momento ya no tenía suficiente energía para lidiar con esto. Apagué la radio y conduje el auto hasta la entrada de nuestro edificio. Debbie me estaba esperando allí. Ambos parecíamos agotados. Sin hablar mucho, ella y yo trabajamos juntas para vaciar el auto. Lo estacioné nuevamente en nuestro lugar y eso fue todo. No hubo más llamadas extrañas, aparte del spam habitual, ni descubrimientos extraños con el auto, esa estación de radio, etc. Lo sintonicé varias veces y descubrí que seguía siendo el mismo aburrido canal de noticias. Como Debbie y yo vivimos en Chicago, pensé que tenía sentido que cambiara. Las cosas volvieron a la normalidad. Es decir, hasta la semana pasada. Todo comenzó cuando revisé mi teléfono en medio de mi pausa para almorzar en el trabajo. Tenía 4 llamadas perdidas, todas de números aleatorios. La última era el mismo número de Phoenix que recogí en el camino de regreso de Wisconsin. Ese número había dejado un mensaje de voz. En el mensaje de voz, como habrás adivinado,
Había más música espeluznante que escuchamos esa noche. No hubo otros sonidos ni voces. Solo esa maldita música. Desde entonces, había notado muchos autos con matrículas de Wisconsin. Probablemente esté todo en mi cabeza, lo sé. Los coches de los estados vecinos no son nada descabellados. Pero parece que hay muchos más de lo habitual, estacionados alrededor de nuestro apartamento, pasando a mi lado en la calle, etc. Probablemente podría ignorar todo esto, si no fuera por lo que pasó ayer. Justo después de salir de una reunión en el trabajo, revisé mi teléfono y descubrí que tenía 3 llamadas perdidas. 2 de ellas eran de números desconocidos, lo cual no es raro, pero la tercera era de Debbie. Había un mensaje de voz que me dejó con náuseas. Era música de terror. Inmediatamente la llamé y respondió al primer tono. Cuando le pregunté sobre el mensaje de voz, pensé que me estaba jugando una broma y simplemente se había olvidado de ocultar su número. Le pedí que admitiera que era ella quien lo hacía, pero cuando empezó a llorar negándolo todo, me rendí. Me disculpé por haberle gritado. Le conté todo lo que había sucedido la semana pasada, incluido su mensaje de voz. Hubo un silencio de su parte. Cuando finalmente habló, el miedo evidente en su voz comenzó a cobrar sentido. Me explicó que no pudo haber hecho esa llamada porque estaba haciendo diligencias y comprando en el supermercado local. En su prisa, había dejado su teléfono en el coche. No sé qué hacer. Una pequeña parte de mí todavía sospecha que podría estar jugándome una broma, pero nunca ha sido de las que hacen bromas. ¿Y si fuera una broma, cómo podría haber manipulado la emisora de radio o la furgoneta? No tiene sentido. Lo único que sé es que hace tiempo que no me relajo. Llevo un cuchillo conmigo y estoy planeando obtener mi permiso de portar armas lo más pronto posible. Quiero que Debbie haga lo mismo. No le gustan las armas, así que si es ella la que está detrás de todo esto, tal vez eso la haga admitirlo.